Están en algún sitio, concertados, desconcertados, sordos, buscándose, buscándonos, bloqueados por los signos y las dudas, contemplando las verjas de las plazas, los timbres de las puertas, las viejas azoteas, ordenando sus sueños, sus olvidos, quizá convaleciente de su muerte privada. Nadie les ha explicado con certeza si ya se fueron o si no, si son pancartas o temblores, sobrevivientes o responsos. Bienvenidos y bienvenidas a La Personería TV, el programa institucional de la Personería de Medellín. Miren, en Colombia se estima que la cifra de desaparecidos está entre 15.000 y 50.000 personas. Pero además, la primera desaparición forzada se registró en el año 1977. Es por esto que cada año a nivel mundial se realizan actos de memoria, pero también de denuncia, donde los familiares levantan su voz de protesta contra este crimen de lesa humanidad. Por eso hoy, durante nuestro programa, hablaremos acerca de este tema que ha afectado inmensamente a toda la sociedad colombiana. Bienvenidos. Hablar de desaparición es contar una historia que nunca tiene un punto final. Personas que se desvanecen de la noche a la mañana sin ningún tipo de explicación, sin dejar rastro. Pero a su vez, es el inicio de un largo camino doloroso en el que madres, familiares e hijos no logran entender la dinámica bajo la que se desarrolla la situación. Soy víctima de un hijo desaparecido del 29 de agosto del 2001. 29 de agosto del 2001 hasta el día de hoy, mi hijo no aparece. Esta es la historia de Rubiela Tejada, una madre que después de 14 años aún espera, trata de entender y contempla la esperanza de encontrar a John Alexander, su hijo, su amigo, su vida entera. Desaparecido es aquella persona que ha sido, digamos, obligada por otro, ya sea por el Estado o por un particular, a salirse como de su vida cotidiana, de su rutina, de las cosas, de su trabajo, y digamos es como una sustracción de un sujeto de cuenta de otra persona para sacarlo de su entorno. El amor que se tiene a un hijo es tan grande que solo aquellos que son padres pueden sentirlo y entenderlo. Con un nudo en la garganta y conteniendo las lágrimas, doña Rubiela habla con emoción y orgullo de lo que recuerda de John Alexander. Mi niño era un niño muy alegre, muy activo. Era muy flojo para el estudio, porque era un patancito. Pero para trabajar y activo, para ser colaborador con la gente era especial. Ese niño era muy, como le dijera, tenía unos pensamientos muy lindos porque me decía, mamá, cuando yo crezca, yo le compro una casa para que nos vamos de por aquí. Un joven con sueños, esperanzas y con ansias de sacar adelante a su familia, con 2 hermanos menores a quienes cuidaba cuando su madre no podía, un hijo colaborador, el soporte de la familia. El 29 de agosto del 2001, John Alexander, Jonathan y Alex llegaron del colegio. Yo me senté con ellos, les serví la comida a ellos y me senté con ellos a comer. John me dijo, a lo que terminó, John me dijo, mamá, ¿me puede dar otro poquito? Y yo le dije, sí, mijo. Me paré, me fui para la cocina, le serví, pero cuando estaba en la mitad de la servida de la otra comida, los otros 2 niños lloraron. Un fuerte ruido en la puerta, el llanto de sus hijos más pequeños y un grito que se opacó en segundos fue lo último que escuchó Rubiela esa tarde en la cocina. Yo de la cocina le dije, muchacho, ve John, ¿vos crees que son hijos tuyos para que les pegues? Y no era que les estaba pegando, sino que estaban pidiendo auxilio con el llanto. Cuando yo salí ya a la sala ya mi hijo ya no estaba. Y a lo que ya los niños calmaron el llanto un poco, me dijeron, mamá, es que se llevaron a Paquito, porque nosotros le decíamos así. Hasta el día de hoy,
pero no supe quién fue porque uno al fin y al cabo ya se veía, se callaba y uno no sabía quién era el uno o quién era el otro, porque al fin y al cabo como vivían con sus rostros tapados, pues para mí yo nunca supe quién fue. Pero lo único que le pido a Dios de corazón es que yo pueda encontrar a mi hijo, que yo pueda saber dónde voy a dejar a John, porque es que lastimosamente no se aparece, ni vivo ni muerto, pero la idea es que yo lo deje en el punto que es. 14 años de espera y desasosiego y con 1000 preguntas y dudas en la cabeza. Así ha sido la vida de Rubiela desde esa noche, deseando el día que pueda ver a su hijo, vivo o muerto, pero con la única esperanza de poder darle paz en su tumba. La elaboración del duelo es muy difícil porque no hay cuerpo sobre el cual hacer duelo y casi que eternamente están en la búsqueda de su ser querido, están absolutamente además llenos de símbolos sobre el desaparecido, símbolos que llevan sobre su cuerpo, símbolos que marcan su vida, dejan intacto la huella de su ser querido. ¿Por qué desaparecen? ¿A dónde van? ¿Cómo recuperarlos? ¿Cómo vivir sin ellos? Esas son algunas de las preguntas que se hacen las víctimas que sufren día a día la ausencia de sus seres queridos. Con la confrontación entre grupos armados ilegales por la disputa de los territorios en la ciudad, la desaparición forzada fue una de las mejores herramientas para acabar con el enemigo sin dejar rastro. El problema de la desaparición de personas en Colombia es extendido y silencioso. La práctica de la desaparición es el descubrimiento del crimen perfecto. Dentro de la inhumana lógica de los grupos, no hay víctimas. Y es así como tampoco existen victimarios ni delito. Finales de la década de los 90, la desaparición fue la práctica de guerra por excelencia. No deja rastros, tiene mayor economía en la criminalidad, no hay judicialización porque no hay cuerpo, ¿cierto? No hay manera de probar que desapareciste, es un delito extremadamente difícil. Y en Colombia, igualmente, lo mismo que en América Latina, en la década de los 90 se disparó profundamente el tema de la desaparición forzada y en los primeros años también de la época del 2000. La desaparición en Medellín siempre es alta. Claro que con relación al año 2014, el año 2015 presenta una tendencia a la baja. Tenemos un reporte de 243 personas desaparecidas del 1 de enero al 30 de junio del año 2015, teniendo como principales personas que se desaparecen los niños, niñas y adolescentes, o sea, desde los 0 a los 17 años de edad. Estos ocupan en Medellín aproximadamente un 70% de las personas que se desaparecen. Desde los años 80, Medellín ha sido foco principal de violencia y ha dejado a su paso una huella de sangre y dolor entre todos sus habitantes. En el año 2002 se realizó en la Comuna 13, zona 4 de la ciudad de Medellín, la Operación Orión, que fue un operativo militar llevado a cabo entre el 16 y el 17 de octubre por miembros de las Fuerzas Militares de Colombia, la Policía Nacional y el apoyo de la Fuerza Aérea. Este operativo buscaba acabar con la presencia de grupos de las milicias urbanas de las FARC, el Ejército de Liberación Nacional ELN y los Comandos Armados del Pueblo CAP. Lo que sí está claro ahora es que en ese operativo no solo se cumplió con el objetivo de desalojar las milicias urbanas que se habían apropiado del espacio, sino que además cobró la vida de inocentes que hoy son buscados. Esa Operación Orión es un hecho sin antecedentes en la historia del país. Los daños que generó la Operación Orión
son irreversibles. Es una situación que se vivió no solamente en la comuna, sino en el país, donde nunca se olvida la manera como se entraron violentamente a atacar a una población que no estaba preparada para eso. Marcó la historia, marcó la vida, destruyó la vida, cambió totalmente la dinámica de una comunidad que venía organizada trabajando, porque la Comuna 13 ha sido unas comunidades muy organizadas. Siempre ha habido grupos, siempre han trabajado comunitariamente, pero esto marcó dividió la historia en dos, porque todo eso bonito que tenían, ya con eso bonito se perdió y llegó todo el terror, el horror y el pavor que puede vivir la gente. El fenómeno de la Comuna 3 es un fenómeno difícil de entender y la literatura que hay en Medellín, que ha estudiado la historia del conflicto, se refiere a una Comuna 13 como una de las principales comunas de Medellín por sus caminos de interconexión con otros departamentos y con otros municipios. Principalmente de ello hablamos del primer ingreso de las milicias urbanas por la Comuna 13 hacia Medellín y el posicionamiento de las mismas en ese sector. Para doña Rubiela, la desaparición de su hijo hace 14 años fue la desaparición de su propia existencia, pues con él se fueron sus sueños, sus metas, sus ilusiones y hasta las ganas de vivir. En el tiempo que mi hijo se me desapareció, yo me entregué mucho al licor. Yo me degeneré demasiado y no me da vergüenza decirlo, pero yo me degeneré mucho, yo me entregué mucho al licor en la búsqueda de mi hijo. Yo era para arriba y para abajo como el loco, los otros dos niños detrás de mí, mamá, tengo hambre, mamá, tenemos sueño, mamá, estamos con la ropa sucia, y yo no les paraba bola. ¿Qué pensar? Pagaron mis otros hijos por culpa de la tragedia. Un acontecimiento que la llevó a muchas situaciones, hasta el punto de olvidarse de los hijos que le quedaban y que también necesitaban de ella. En ese tiempo Alex tenía 6 añitos y Jonathan tenía 10 añitos. O sea que ellos vivían a lo que yo quisiera hacer con ellos, a la deriva. Lastimosamente yo fui la responsable de que mis hijos vivían de entambo en tambo, del que quisiera darles un poco de comida por culpa mía, porque yo me degeneré demasiado. Durante algunos años, Rubiela refugió su dolor y su angustia en el alcohol, pero cuando empezó a sentir que caía en el abismo, buscó ayuda y en ese momento aparecieron varias personas y fundaciones que quisieron apoyarla en su tristeza y en la búsqueda de su hijo. Mi familia me apoyó mucho. La hermana Rosa Cadaví me ayudó demasiado, doña Adriana Arboleda y doña Teresa, la de la Candelaria. Fueron las personas que más me apoyaron y me sacaron de ese abismo y aquí estoy, parada y firme a escarbar la verdad y la justicia, porque lo que me hicieron fue inhumano. Una guerra sin precedente que ha acabado con muchas vidas y ha dejado secuelas en mujeres, hijos y padres, quienes a pesar de todo nunca pierden la esperanza de encontrar a sus seres queridos. Hablar de cifras exactas de detenidos desaparecidos en la ciudad de Medellín es complejo. Primero, porque existe una gran diferencia entre desaparecidos voluntarios y desaparición forzada. Y segundo, porque se denuncia, pero pocas veces se notifican las apariciones. Como es tan difícil precisar el fenómeno de la desaparición forzada, digamos aquí hay una confusión entre sumar las cifras de los que se fueron voluntariamente, pero sus familiares denunciaron, con las cifras de los que efectivamente están desaparecidos forzadamente por cuenta de alguna fuerza armada ilegal. Entonces, en este tema hay mucho subregistro. Hay denuncias registradas de unos 150.000 desaparecidos en el país. Desde hace más de una década, la escombrera de la Comuna 13 ha sido un lugar donde se depositan diariamente toneladas de escombros. Actualmente se realiza una gran excavación que se inició hace 2 meses en búsqueda de cuerpos, víctimas de la guerra.
Sin embargo, las cifras no son precisas y están sujetas a las confesiones de exparamilitares que hoy en día colaboran con el proceso. ¿Qué cifras hay sobre la escombrera? Alias Berna, en una audiencia, planteó que podrían ser más de 200 o 300 personas desaparecidas en este sector. Móvil 8, que fue el desmovilizado que señaló parte de los puntos sobre los cuales se está haciendo el trabajo hoy en la escombrera, señaló que podían ser 80 o 100. Solo nos lo dirá, digamos, la verdad de lo que pasó, de lo que podamos encontrar con las excavaciones que se están haciendo con la Fiscalía, saber el número preciso. Pueden ser 80, pueden ser 100, o incluso podemos decir algo, podemos no encontrar a nadie en la escombrera. Ni siquiera tenemos como una certeza de cuánta gente hay en la escombrera. La gente tiene muchas expectativas. Algunos creen que sus familiares están ahí. Unos creen porque vieron, otros les contaron que los vieron subir, porque los llevaban amarrados, los dejaban como todo un día amarrados en un palo, porque esa versión también la tenemos, y en la tardecita los subían y allá se desaparecían. Inclusive hay gente que dice que vivos estaban las volquetas de tierra. Eso es duro para la familia. La incertidumbre y el sufrimiento son los sentimientos que tienen los familiares por años, por el desconocimiento del paradero de sus seres queridos. El conflicto en nuestro país ha estado tan permeado que casi podríamos decir que siempre hemos habitado en él. Poblaciones que por años han sido víctimas de la violencia y la persecución de los grupos armados ilegales. Una guerra que se ha tornado interminable y en la cual se dejan heridas profundas e inolvidables. Mujeres, hombres, niños, afrodescendientes e indígenas que solo piden una cosa, verdad. Una verdad que les dé tranquilidad, una justicia que les permita confiar otra vez en el Estado y una reparación para volver a empezar. Son muchas las mujeres que han dedicado la mayor parte de su vida a hacer el llamado especial de las autoridades y las instituciones pertinentes para encontrar la verdad y exigir justicia. Sin embargo, solo 13 años después, sus voces fueron escuchadas. Donde el gobierno, desde un principio, nos han apoyado a nosotras como madres, como víctimas de la violencia, a ellos quizás no lo hayan tapado tanto. Porque si en el 2001, o en el 2002, o en el 2003, tapan la escombrera, no dejan echar esas toneladas, ya hoy por hoy ya han limpiado la escombrera, pero lastimosamente el gobierno no siente el dolor de nosotros como víctimas. Voces que después de tantos años aún no se callan, familias que esperan respuestas para poner fin a la historia que por tantos años ha despertado desasosiego e intranquilidad. Y vamos a escarbar hasta el último momento, a escarbar la verdad y la reparación, que no nos dejemos de caer, sigamos luchando por lo que vamos. Y a la escombrera que no la vamos a dejar cerrar, que en la escombrera vamos a sacar nuestras familias. Madres, mujeres caminando por la verdad. La comunidad afectada por la guerra desatada en Colombia tiene derecho a recuperar su tranquilidad. Hoy, solo una parte de estas víctimas guarda la esperanza de poder encontrar sus seres queridos. Pero ¿por qué después de 13 años se decide excavar en este lugar y desenterrar la verdad? ¿Con quién se está haciendo esto? Con la Fiscalía, que ha tenido también como esa voluntad de responder ahora, con la Alcaldía, y un aporte bonito que nosotros siempre hemos resaltado, es que se pudo crear un comité interinstitucional. O sea, nosotros las organizaciones de defensores de derechos humanos pudimos hacer todo un convenio con la Alcaldía, diseñamos unos planes, diseñamos unos trabajos, construimos unas propuestas para que la gente también como pudiera participar en este evento. Saber que su gente empieza a ser buscada, para ellas eso ha sido, pues no un momento de alegría, pero se ha minimizado mucho el dolor y ha generado muchísima más esperanza. Porque ellos dicen, es que si el día que yo encuentre a mi ser querido y le dé cristiana sepultura, yo voy a descansar un poco más. Hoy las víctimas ven una luz,
La escombrera empieza a ser excavada, se buscan cuerpos de hijos, hermanos, esposos y amigos. Hay que recordar que, aunque es un procedimiento judicial, una intervención arqueológica con propósitos judiciales, tiene una labor de ingeniería civil y de geotecnia muy importante para estabilizar el terreno. Para esta intervención se han seleccionado 3 polígonos dentro de la montaña de escombros. En cuanto al tiempo, hemos estimado entre 4 y 5 meses, alrededor de 4 o 5 meses para el polígono 1. Para el polígono 2 se requieren otro tipo de recursos, que para eso pues estará encargadas las instancias de gobierno para disponer más adelante, no sabemos en qué tiempo, para hacer la intervención de este sitio. El polígono 3 es un poco más delicado, porque en la base de este polígono se encuentran asentamientos de familias, viviendas, que necesitarán de alguna reubicación. Se está hablando de un suelo con depósitos de materiales traídos de diferentes puntos de la ciudad, como escombros, ladrillos, tejas, vidrios, incluso basura. Es un material duro de manejar porque no se compacta. La idea es que pretendemos explorar una zona de 3.700 metros cuadrados, y llegar a una profundidad de unos 15 metros. Al interior de esto se encuentran unas lagunas artificiales que fueron operadas por la constructora y sobre el año 2010-2011 más o menos fueron cubiertas también con material de escombros. Las lagunas son artificiales, tienen aproximadamente una profundidad de 3,50 metros, y la idea es que nosotros de acá recuperemos algo más de entre 26 y 27 mil metros cúbicos de este material. Un acontecimiento que abre heridas y ayuda a cerrar otras, y durante este proceso van a ser las víctimas quienes supervisen y garanticen un correcto procedimiento por las partes involucradas en la excavación. Igualmente, todo el material que vaya siendo sacado de allí va a ser dispuesto en una zona en donde las víctimas van a ser veedoras de este proceso, van a acompañarlo constantemente y vamos a constatar con ellas de que no hay evidencias en el momento. En el caso de que hallemos alguna evidencia física, prendas asociadas, cuerpos obviamente en estado de reducción esquelética, estos serán dispuestos para su procedimiento judicial en lo que compete a toda una inspección técnica, conducidos por cadena de custodia al laboratorio del Centro de Identificación Humana del CTI en Medellín para su identificación indiciaria y posteriormente establecer una plena identidad mediante cotejo genético. Ese botadero de escombros fue utilizado por varios grupos armados y grupos delincuenciales, como te acabo de mencionar, de tiempo atrás, que utilizaban el mismo sector para las dinámicas del conflicto armado. Entonces, es muy posible que en la escombrera tengamos cadáveres más o menos desde 1980 y 1990, cuando comienza en sí la época violenta de Medellín con la época del narcotráfico. La tríada de verdad, justicia y reparación constituye uno de los desafíos asumidos por el gobierno nacional. El Estado tiene la obligación de reforzar los procesos jurídicos, el personal suficiente y las herramientas necesarias para garantizar un desarrollo productivo, porque desenterrar la verdad tiene un gran significado para las víctimas y contribuye a generar sociedad. Para ellas significa, ellas lo han dicho, tener alguna esperanza en 13 años de zozobra. En términos de justicia, significa poder avanzar en la identificación de los responsables. Son millones los colombianos que resultaron afectados de una manera directa o indirecta por el conflicto armado que vivimos hace décadas. La situación actual es una deuda histórica y las víctimas tienen que ser reparadas porque primero es el ser humano. Recuerden que sus opiniones son muy importantes para nosotros. Envíenos sus comentarios o sugerencias al correo que aparece en pantalla o visite nuestras redes sociales. Síganos por Twitter, @personeriamed, Facebook, Personería de Medellín Oficial, das clic en me gusta o en nuestro canal de YouTube, Personería de Medellín TV. Hasta pronto.